Rusia. Miren, el G7 discute, se conoció ayer más detalles al respecto, 250.000 millones de activos congelados a Rusia, usarlos como garantía para la reconstrucción en Ucrania. Es un plan que está viendo ahora mismo con Europa. ¿Cuáles son las claves? Miren este gráfico. Aquí hemos resumido todo el paquete que ayer ya empezó a verse, de cómo los aliados no usarían directamente ese dinero, sino que ganarían tiempo a la espera de un punto fundamental. Y es que una gran parte del G7 cree que en cualquiera de las circunstancias de paz, y luego veremos el artículo que hoy publica El País, le repito, El País, alrededor de cómo los aliados, El País, un artículo, alrededor de cómo toda la fotografía se va encaminando, alrededor de cómo los aliados estarían empezando a asumir que va a ser muy complicado, prácticamente imposible, la recuperación del territorio perdido por parte de Ucrania. Y que sin embargo hay que caminar en un entorno de paz. En este entorno, en ese entorno que estamos comentando, los aliados, sí opina la mayoría de ellos, que el derecho internacional va a apoyar que Rusia pague por los daños de la guerra. Rusia puede negarse al derecho internacional, es decir, a una sentencia que diga que tiene que pagar. De tal manera que considera una parte del G7 que quedarían liberados los 250.000 millones de dólares congelados como colateral para una emisión que podría arrancar ya. Se pueden imaginar el nombre de quién haría la emisión. BlackRock, ¿no? BlackRock, para poner 250.000 millones de dólares con los colaterales de los activos congelados como garantía. De tal manera que seguirían congelados, no incautados, según el G7, cuando crucemos la frontera hacia Rusia, van a decir que ha habido un robo internacional. Cuidado con eso, que ha abierto muchas puertas en el pasado a inicio bélico en determinadas épocas, no solo en los entornos entre guerras, entre la primera y la segunda, sino también siglo XIX, siglo XVIII, de tal manera que esos activos, según el G7, no Rusia, seguirían como garantía congelados para que, esperando a que el derecho internacional diga que Rusia tiene que pagar por los daños de la guerra, esa parte de activos puedan ser ya utilizados siempre que Rusia no quiera pagar. El lío es descomunal, ¿eh? El lío es descomunal. Todavía está analizándose en el área técnica, no está tomada la decisión, faltaría más. G7 se ha comprometido, dicen, mantener los activos sancionados congelados hasta que Rusia pague por los daños en la guerra, de tal manera que el G7 dice, bueno, si pagas tú, se te devuelven los activos congelados, que son sobre todo activos que tiene el Banco Central de Rusia, no son activos de oligarcas, en este caso estamos hablando de activos del Banco Central de Rusia. Pero hay preocupaciones en una parte del G7, legales, y consecuencias, ojo, para la estabilidad del euro. Algo que ha emergido en las últimas horas, en el fin de semana, alrededor de cómo la incautación de esos activos podría dificultar la estabilidad del euro por la salida de una serie de inversiones o por la salida de una serie de tenencias que, por ejemplo, China o India o otros países pudieran tener en Europa y entendieran, ya que gran parte de esta deuda congelada está en Europa, que Europa deja de ser un entorno seguro para determinadas inversiones, no de guerra, sino determinadas inversiones que en un futuro pudieran ser congeladas por situaciones complicadas. Miren el siguiente gráfico, volviendo a claves.